¿Esto qué representa? Sobre todo considerando que pues parece que será el modus operandi de aquí hasta que algo pueda cambiar la situación y que las caravanas las estaremos contando periódicamente. Ampliemos un poco más este tema. Para eso nos enlazamos con la doctora Leticia Calderón Chelius, quien es integrante de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores, a quien le agradezco esté aquí con nosotros. Doctora, buenos días. Es justamente la primera pregunta que me gustaría hacerle. ¿Habrá que acostumbrarnos entonces a que se conformen caravanas para exigir a que las autoridades les estén entregando las visas humanitarias? ¿No hay otra forma de que las autoridades puedan actuar en este caso? No, bueno, claro, buenos días a todos y claro, obviamente hay formas de actuar y en ese sentido, pues aquí cambia el papel que ha tenido México, porque en realidad la entrega, la promesa de entregar papeles es lo que detiene a estas personas, porque cuando se trata de solicitar refugio en nuestro país, pues es todo un trámite que lleva su tiempo y que evidentemente para las autoridades pues toma una ruta. Pero cuando se trata más bien de buscar cruzar por nuestro país, y la mayoría sabemos muy bien que buscan llegar hacia Estados Unidos, pues aquí nos estamos atorando con una encrucijada, porque finalmente estas personas no van a dejar de caminar, no van a dejar de transitar, como lo han hecho por décadas los mexicanos que hoy radican en Estados Unidos o que incluso insisten en migrar a ese país. Entonces, lo que tenemos que entender es que es un proceso que va más allá muchas veces incluso de la situación económica, porque las personas buscan, pues, por lo menos la esperanza de que van a tener una vida a lo mejor más segura, aún con precariedad. Entonces, sí, efectivamente, o nos acostumbramos o también le exigimos a nuestras autoridades mexicanas que por favor, bueno, intervengan en este caso y no detengan de esta manera estos procesos que al final de cuentas, pues más bien lo que necesitan es atención hospitalaria y atención humanitaria. Fíjate que desafortunadamente rumbo al norte, porque es hacia donde ellos se dirigen. Y después de lo que hemos visto con todas estas caravanas, también están totalmente expuestos no solo a inclemencias del clima, y estamos hablando de una región donde por cierto se van y se forman muchos de los fenómenos meteorológicos, también sus derechos humanos, además de la salud, como usted identifica, mujeres que viajan embarazadas, niños que muchas veces van solos, son simplemente acompañados o bajo la tutela de algún adulto que se encarga de ellos. Habrá también que exigir este tema de lo que es la intervención de derechos humanos, pero a favor de estas personas, no solamente un acto de aparición, sino también un acto de garantizarle que se les trate como debe de ser. Fíjate que tú das en el punto, porque el asunto aquí es que cuando las personas migran clandestinamente, lo que vemos son estos actos siniestros donde la gente se va ocultando y acaba en redes de trata. Estas intenciones le hemos llamado caravanas, pero ya hemos visto que de repente, se recordarán quienes nos escuchan, en un primer momento pues había grupos muy numerosos y ahora en realidad 2,000, 3,000 personas no es mucho para la magnitud de la situación económica de la que vienen o de la violencia e incluso considerando lo que implica transitar por nuestro país. En realidad es gente que se aventura, se anima a hacerlo y que lo hagan visiblemente, lo que busca es tener protección y no justamente este tipo de, digamos, de detención, ¿no? Porque lo que no buscan es esto. Entonces, tenemos dos opciones, o la clandestinidad que los empuja a una situación muy, muy vulnerable y que se quedan en manos del crimen organizado abiertamente, como lo vimos también en la nota, o esta visibilidad que ellos insisten en que, bueno, las autoridades los vean, se muestran, no están nada, no ocultan otra cosa más que decir lo que queremos es transitar. Entonces, si estamos ante un dilema, México es país de tránsito, es una geografía que nos toca, o sea, no hay opción, no es o sea como que tú digas, bueno, podríamos cambiar, espérame, estamos en esta geografía junto al país más rico del planeta, hoy por hoy el país que más demanda migración, y también creo que este es un punto importante de señalar. La propia economía estadounidense está basada en la mano de obra migrante y aunque hay un juego muy perverso también de decir que no requieren gente y que después cierran sus fronteras, pero al mismo tiempo se alimenta esa economía de este tipo de mano de obra y lo ha hecho toda la vida, lo mismo que Europa, ¿eh? Y lo vimos este fin de semana también con España. Entonces, es un juego muy macabro en términos de económicos, porque al final de cuentas, pues estas personas ahí están, visibles a la luz de todos, no se están ocultando y en realidad, pues aventarlas a la vulnerabilidad extrema es aventarlos hacia el crimen organizado. Es lamentable, no tenemos, digamos, tenemos dos escenarios, pero creo que no tenemos opción.
Y es eso justamente lo que también quería plantearle, esta situación que viven, porque ya el crimen organizado, y no es de ahorita, desafortunadamente incluso se tienen los registros de varias masacres que se cometen hacia grupos de migrantes, pero parece que ahora lo que está sucediendo es de que llegar a la frontera norte se está convirtiendo también en un nuevo negocio para estos grupos, o al menos lo están explotando de mayor forma por la gran cantidad de personas que llegan. ¿No será necesario también que se atienda desde el aspecto y punto de vista de seguridad la situación? Porque llegan estas personas y si bien les va, pues los reclutan, pero a veces los convierten hasta en otro tipo de herramientas, poniendo mayor riesgo de sus vidas. No, sí, y fíjate que esta cuestión de que están a manos del crimen organizado tiene muchas décadas, ¿eh? Tenemos también que ser sinceros en esto. Yo, bueno, siempre les digo que cualquier canción de los Tigres del Norte nos cuenta esta historia, por lo menos desde los 80s. Entonces también no podemos fingir que esto es algo que de repente irrumpió, nos sorprende, es una novedad. No, esto ha sido así otra vez, porque geografía es destino y México es el país de tránsito entre toda una geografía de América Latina y Estados Unidos. Entonces, eso tenemos que asumirlo y a partir de ahí tomar una actitud distinta. Y tú dices algo que me parece que es muy importante. Al final de cuentas, hemos sabido de cómo este crimen organizado ha ido caminando ya no solo hacia ciertas cuestiones que en su momento tenían que ver con el narcotráfico. Mucho de este crimen organizado en realidad está dirigido a tomar los recursos naturales de nuestro país, ¿no? Los árboles, la parte de la siembra, de los árboles, del agua, las mineras, todo eso es lo que nos han dicho también como crimen organizado, que en realidad va sobre de eso más que por otra cosa, pero tiene como crímenes alternativos este tipo de cuestiones que tienen que ver con o robo o extorsión o uso de las personas de una manera pues absolutamente criminal en el sentido de volverlas esclavas. Porque miren, una de las cosas que pasa, habrán escuchado que cuesta muchísimo para las personas pagarle a alguien por poder transitar en un territorio como el mexicano y eventualmente la ilusión de poder cruzar Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que esas personas no es que tengan el dinero, lo que pasa es que se enganchan, ofrecen que pagarán cuando en algún momento tengan dinero. Y si no lo tienen, el problema con eso es que quedan pues irremediablemente esclavizados a pagarlo o la extorsión hacia su familia. Entonces estamos viendo algo muy macabro, pero el problema con esto, Francisco, es que lo sabemos y no de ahora. Lo sabemos de ya un par de décadas y sabemos muy bien que el mapa del tránsito migratorio por nuestro país también ha sido acompañado de la apertura de casas de cambio, de estas tiendas donde se puede mandar dinero. O sea, hay una casualidad, vamos a decirlo así, que es muy perversa porque las autoridades, quienes acompañamos estos procesos en términos de estudio, pero también quienes desafortunadamente entran a estas cuestiones de negociar con la vida humana, lo han aprovechado. Entonces, son vacíos que están ahí, pero que cualquiera de nosotros, ciudadanos de este país, podemos constatar y no hay, digamos, es obvio a nuestros ojos. Entonces, sí, me parece que tú atinas con decir que no es una cuestión de ahora, que sí implica una respuesta también desde la ciudadanía, que muchas veces en los lugares de tránsito se aprovecha, digamos, de manera deshumanizada de estas personas, porque un agua que podría costar 5 pesos se las venden, deja tú en 15, en 20 pesos, pero eso piénsenlo en términos de lo que significa acá para alguien que de por sí no tiene recursos. Entonces, es muy lamentable, creo que es un escenario que no nos hubiera gustado experimentar como país, pero insisto, hay una parte de geografía, pero la otra también hay una parte de decisión no solo de las autoridades, porque esa podría ser una donde tenemos que poner presión y debemos insistir en que la autoridad tiene que ser transparente en lo que hace. Nada de aseguramientos, esos son eufemismos, Francisco, es una detención. Y ojo, hace 2 semanas la Suprema Corte de Justicia de nuestro país dio un fallo histórico al Instituto de las Mujeres en la Migración, IMUMI, que después de 10 años de litigio estratégico reconoció que en nuestro país es ilegal detener a las personas en el tránsito por el país. Cuando una persona ya acredita un tránsito en las fronteras donde están los retenes migratorios, ya no tiene por qué ser detenida. Es obvio que no estoy hablando de la parte de camiones y esto, donde la gente va de manera clandestina y que efectivamente puede estar en manos de las tratas de personas sobre todo, pero se supone que en este país no nos pueden detener porque hay libre circulación, artículo 11 de nuestra Constitución, que un fallo de la Suprema Corte corroboró. Entonces,
estamos en una encrucijada también jurídica, porque por un lado se aprueba y se da un fallo histórico y por otro vemos estas situaciones que no tendrían que ocurrir. Doctora, de verdad que hay mucho terreno y material que se debe de atender y no se ve que siquiera tengan un paso dado ante estos posibles escenarios que no lo resolverían de momento o al instante, pero al menos daría ciertas certezas que no existen, por cierto, para todas estas personas. Muchísimas gracias por su compañía esta mañana aquí en Mega Noticias Informe. Esperamos tener próximos espacios para seguir conversando con usted. Siempre encantada, Francisco. Buenos días a todos.